Bienvenidos a una nueva clase del curso de Excel Intermedio de Mate Online. En esta clase 9 vamos a aprender a crear tablas y gráficos dinámicos. Estas herramientas nos permiten organizar, resumir, filtrar y comparar grandes cantidades de información de una manera rápida. Trabajaremos con una base de ventas y construiremos todo el informe desde cero y paso a paso. Comencemos. Una tabla dinámica es una herramienta de Excel que nos permite organizar, resumir y analizar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, a partir de una tabla con muchas ventas, podemos calcular cuánto se vendió por categoría, vendedor o periodo. Se llama dinámica porque podemos cambiar rápidamente la distribución de la información moviendo los campos de un área a otra. Además, la tabla dinámica no modifica los datos originales, solamente crea un informe basado en ellos. Para desarrollar esta clase, utilizaremos una base de datos con 6 columnas. Tenemos fecha, producto, categoría, vendedor, cantidad y total. Cada fila representa una venta diferente. Por ejemplo, el 5 de enero se vendieron 2 teclados de la categoría tecnología, por un total de 160.000 pesos. Para crear correctamente una tabla dinámica, la base debe cumplir algunas condiciones. Todos los encabezados deben ser únicos. No debe haber filas ni columnas completamente vacías dentro de la base. Además, cada columna debe contener un mismo tipo de información. Las fechas deben estar en la columna fecha, los nombres de los productos en producto y los importes en total. Ahora vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. No es necesario seleccionar manualmente toda la base. Podemos comenzar haciendo clic en cualquier celda que contenga información. Después ingresamos en la pestaña Insertar. Buscamos la opción Tabla dinámica y hacemos clic sobre ella. Excel detectará automáticamente el rango donde se encuentran los datos. En la ventana que aparece, elegimos Nueva hoja de cálculo. De esta manera, la tabla dinámica se creará en una hoja separada y no se mezclará con la base original. Finalmente, presionamos Aceptar. Excel abrirá una hoja nueva con un espacio vacío para el informe y el panel de campos de la tabla dinámica. En el panel de campos aparecerán los encabezados de nuestra base: fecha, producto, categoría, vendedor, cantidad y total. En la parte inferior encontramos 4 áreas: filtros, columnas, filas y valores. Para construir el informe, debemos arrastrar cada campo hasta el área correspondiente. El área filtros permite seleccionar qué información queremos mostrar en todo el informe. Columnas organiza horizontalmente los elementos de un campo. Filas agrupa los elementos de manera vertical. Y valores es el área que realiza los cálculos, como sumar, contar o calcular un promedio. La distribución dependerá de la pregunta que queramos responder. Comencemos utilizando el área filas. Arrastramos el campo categoría hasta filas. Excel reconoce automáticamente los diferentes elementos de esa columna y coloca cada uno en una fila. En nuestro ejemplo aparecen hogar, librería y tecnología. Cada categoría aparece una sola vez, aunque se encuentre repetida en la base original. Esto nos permite agrupar todos los registros que pertenecen a una misma categoría. Ahora veremos cómo funciona el área columnas. Arrastramos el campo vendedor hasta columnas. Excel coloca cada vendedor diferente en una columna. En nuestro ejemplo aparecen Ana y Bruno de manera horizontal. De esta forma podemos comparar los resultados de ambos vendedores. Un mismo campo puede ubicarse en filas o columnas. La diferencia está en la orientación que tendrá la información dentro del informe. Conviene elegir la distribución que resulte más clara y fácil de interpretar. Para realizar un cálculo necesitamos utilizar el área valores. Arrastramos el campo total hasta valores. Como la columna contiene importes numéricos, Excel debería mostrar suma de total.
Esto significa que sumará todos los importes correspondientes a cada grupo. Si en lugar de suma aparece cuenta de total, probablemente alguno de los importes esté guardado como texto. En ese caso debemos regresar a la base, comprobar los datos y convertirlos en números. El área de valores también puede utilizar otras operaciones, como cuenta, promedio, máximo o mínimo, según el análisis que necesitemos realizar. Ahora construiremos un resumen de las ventas por categoría. Colocamos categoría en filas y total en valores. Excel agrupa todos los registros de cada categoría y suma automáticamente sus importes. En hogar tenemos una venta de 120.000 pesos y otra de 300.000. El resultado es 420.000 pesos. En librería tenemos 50.000 más 40.000, lo que da un total de 90.000 pesos. En tecnología tenemos 160.000 más 150.000. El resultado es 310.000 pesos. Finalmente, Excel calcula un total general de 820.000 pesos. No tuvimos que escribir ninguna fórmula. La tabla dinámica realizó automáticamente todos los cálculos. También podemos filtrar la información del informe. Arrastramos el campo vendedor hasta el área filtros. Sobre la tabla dinámica aparecerá un selector con los vendedores disponibles. Si seleccionamos a Ana, Excel mostrará únicamente los registros que le corresponden. En este caso, Ana vendió 120.000 pesos en hogar, 40.000 en librería y 160.000 en tecnología. Su total general es de 320.000 pesos. El filtro afecta todo el informe, pero no elimina ni modifica los datos de Bruno en la base original. Para volver a ver todas las ventas, abrimos nuevamente el filtro y elegimos todos. Ahora vamos a comparar las categorías y los periodos. Primero colocamos categoría en filas. Después arrastramos fecha hasta columnas. Excel puede agrupar automáticamente las fechas por meses. Si no lo hace, seleccionamos una fecha dentro de la tabla dinámica. Hacemos clic con el botón derecho, elegimos agrupar y marcamos meses. Finalmente colocamos total en valores. Ahora podemos observar cuánto se vendió en cada categoría desde enero y febrero. En hogar se vendieron 120.000 pesos en enero y 300.000 en febrero, con un total de 420.000 pesos. En librería se vendieron 50.000 en enero y 40.000 en febrero, con un total de 90.000. En tecnología se vendieron 160.000 en enero y 150.000 en febrero, con un total de 310.000 pesos. Las ventas de enero suman 330.000 pesos y las de febrero 490.000. El total general continúa siendo de 820.000 pesos. Este informe nos permite comparar categorías y periodos de manera sencilla. También podemos representar estos resultados mediante un gráfico dinámico. Primero hacemos clic dentro de la tabla dinámica. Después ingresamos en la pestaña Insertar y elegimos Gráfico dinámico. Seleccionamos, por ejemplo, un gráfico de columnas agrupadas y presionamos Aceptar. En nuestro gráfico, Hogar alcanza los 420.000 pesos, Librería los 90.000 y Tecnología los 310.000. Visualmente podemos identificar rápidamente que Hogar es la categoría con mayores ventas. La principal ventaja es que el gráfico está conectado con la tabla dinámica. Por eso, cuando aplicamos un filtro o modificamos la organización del informe, el gráfico también cambia automáticamente. Las tablas dinámicas se crean a partir de una base de datos. Si después agregamos o modificamos información en esa base, debemos actualizar el informe. Para hacerlo hacemos clic dentro de la tabla dinámica, ingresamos en Analizar tabla dinámica y seleccionamos Actualizar. También podemos hacer clic con el botón derecho sobre la tabla y elegir Actualizar. Entre los errores más frecuentes se encuentran los encabezados vacíos o repetidos, las filas o columnas vacías dentro de la base y los números guardados como texto.
Otro problema aparece cuando la tabla dinámica utiliza un rango incompleto y los registros nuevos quedan fuera de ese rango. Por eso es recomendable convertir previamente la base en una tabla de Excel. De esta manera el rango se amplía cuando agregamos nuevos registros. Recordá revisar la base y actualizar el informe después de realizar cualquier modificación. Pero perfecto, hemos llegado a la actividad final de esta clase. Por eso crea una base con las columnas fecha, producto, categoría, vendedor, cantidad y total. Ingresá también diferentes ventas correspondientes a 2 o más meses. Después crea una tabla dinámica en una hoja nueva. Coloca categoría en filas y total en valores. Agrega vendedor en filtros y comproba cómo cambia el informe al seleccionar una persona. Luego coloca fecha en columnas y agrupa las fechas por meses. Compara las ventas de las diferentes categorías y periodos. Crea un gráfico dinámico de columnas para representar los resultados. Finalmente agrega o modifica un dato de la base y actualiza el informe para comprobar el cambio. Guarda el archivo con el nombre tablas y gráficos dinámicos.xlsx. En esta clase aprendimos a crear una tabla dinámica desde cero. Vimos cómo organizar los campos en filtros, columnas, filas y valores. También aprendimos a resumir ventas, filtrar resultados, comparar categorías y periodos y crear un gráfico dinámico. Estas herramientas son fundamentales para analizar grandes cantidades de información de una manera rápida, clara y profesional. Practica la actividad final para comprobar todo lo aprendido. Si esta clase te resultó útil, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compartí el video con alguien que también quiera aprender Excel. Nos vemos en la próxima clase de Excel intermedio.